Funes el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Paro activo haciendo los obreros abandono de sus tareas a las 10 de la mañana para dirigirse hacia el centro de la ciudad, donde a las 11 se realizará un acto frente al local de la CGT. La pelea contra la dictadura de Onganía fue uno de los motores que puso en marcha la creación de la CGT de los argentinos. Y enfrentar a la burocracia sindical que dialogaba con el general fue el primer paso de esta historia. Un año después, el régimen apretaba con ferocidad a los sectores que salían a pelear por sus reivindicaciones. Los asesinatos de 2 estudiantes en Corrientes y en Rosario, más la decisión del gobierno cordobés de terminar con el sábado inglés, congelar convenios colectivos y además congelar salarios, encendieron la mecha de la Pueblada en mayo de 1969. El grueso de la concentración de operarios de Ica Renault se encuentra ya llegando al camino de Altagracia, desde donde tomará hacia el centro de la ciudad. En general se ha cumplido aparentemente lo establecido por el gremio que los agrupa de abandonar la planta a las 10 de la mañana. El deseo es llegar caminando lentamente hacia el casco urbano. El régimen que gritaba que había llegado para reinar algunas décadas en aquella Argentina de mayorías proscriptas desde septiembre de 1955 provocó en Córdoba la unión de las 2 centrales obreras. Los trabajadores sumaron al estudiantado y juntos parieron uno de los hechos más importantes de la historia política del país: el Cordobazo. A partir de las 11 de hoy jueves, por decisión de las 2 CGT, los obreros abandonaron su trabajo en las fábricas y se dirigieron en manifestación y columnas al centro de la ciudad. Allí, ingresando al urbe por varios puntos, la policía no fue suficiente para contenerlos. En consecuencia, en numerosas esquinas y centros importantes comerciales de Córdoba se han producido episodios como estos. Las imágenes están registradas. ¡Sí, fulgor argentino! A mover la cadera y a mover los pies con todo el ritmo del cuartito del Cordobazo. Orden y progreso, orden y moral, gritan la rosada al bigote militar. Paz del cementerio, la que le gusta a él, Morsa vuelve al cuartel. Ya pasó el invierno, el verano ya llegó, y nos ajustamos siempre el cinturón. No somos faquires ni lo queremos ser, tenemos que comer con la moral y el orden. No hacemos un carajo, mejor nos dan trabajo, tenemos que comer con la moral y el orden. No hacemos un carajo, mejor nos dan trabajo, tenemos que comer. Sí, fulgor argentino, arriba con todo el ritmo del cuartito del Cordobazo. La gente salió a la calle porque vio que tanta malaria y tanta opresión ya era demasiado para esta nación, y unidos gritaron no. Universidades, fábricas y hogares, hombres y mujeres de todas las edades van a organizar un baile nacional, nada va a quedar igual. Obreros y estudiantes, unidos codo a codo, y contra la injusticia tenemos que luchar. Obreros y estudiantes, unidos codo a codo, y contra la injusticia tenemos que luchar. Sí, vamos, fulgor argentino, a mover la cadera y a mover los pies con todo el ritmo del cuarteto del Cordobazo. ¡Vamos, fulgor! El Cordobazo, según el fulgor argentino. ¡Hey, mozo! ¡Un café! Nuestro principal enemigo es el imperialismo yanqui. ¡Qué táctica ni táctica! La estrategia es la vuelta de Perón. Tenemos que armar a todos nuestros compañeros. Hay que crear una teoría del foco para cada pueblo de Latinoamérica. Compañeros, de lo que se trata es de luchar por un gobierno obrero y popular. Los burócratas sindicales son agentes de la patronal. ¡Foquismo las pelotas, compañera!
El movimiento obrero es peronista. ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Los montoneros mataron a Aramburu! Es un error político. La guerrilla se aleja de las masas. Está bien, porque él fue el responsable de los fusilamientos de José León Suárez. Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. 30 de marzo de 1968. Una nueva central obrera se pronuncia contra el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. La CGT de los argentinos. Fundada por iniciativa del dirigente gráfico Raimundo Ongaro, la Confederación General del Trabajo de los Argentinos surge como alternativa a la CGT dirigida por Augusto Timoteo Bandor, inclinada a pactar con la dictadura. El espíritu de la nueva agrupación quedará claramente expresado en consignas como más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honra. CGT de los argentinos. Nucleó, además de a los obreros, a numerosos artistas e intelectuales, como Rodolfo Walsh, director del semanario de la CGTA, que publicó por entrega su libro ¿Quién mató a Rosendo?, investigación sobre el asesinato del dirigente metalúrgico Rosendo García, que denunciaba el accionar del bandorismo. Fue también escenario de experiencias artísticas, como las impulsadas por el grupo Cine Liberación, de donde surgirá la película La Hora de los Hornos, dirigida por Fernando Solanas y Octavio Getino. Honra sin sindicatos, antes que sindicatos sin honra. Tercera parte. Tras el asesinato de Bandor, Ongaro y los principales dirigentes de la CGTA fueron encarcelados. La intervención, la persecución y prisión de sus líderes sometieron a la central obrera a un proceso de desgaste que llevaría a su disolución a fines de 1974. Pero el foco de resistencia que encarnó pervive hasta hoy. 14 de mayo, Córdoba. 3.000 trabajadores del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor realizan una reunión y decretan un paro de 48 horas como protesta por el nuevo régimen laboral instituido por el Poder Ejecutivo llamado Régimen del Sábado Inglés. Los caminos de la liberación. Simultáneamente, los estudiantes de la Universidad del Noroeste protestan por el traspaso del comedor universitario a manos privadas. En las primeras escaramuzas, la policía correntina da muerte al estudiante de medicina Juan José Cabral. Es la primera víctima de la represión policial que velozmente se va extendiendo por todo el país. Marcha del silencio en la ciudad de Corrientes. La CGT, juntamente con los estudiantes, deciden realizar un acto de duelo en homenaje al estudiante caído. El país vuelve a sacudirse. En Rosario se suspenden las clases y las facultades cierran sus puertas. Al atardecer, estudiantes y obreros se enfrentan nuevamente con la policía. La represión se cobraría una nueva víctima. Adolfo Ramón Bello, muerto de un balazo en la cabeza. Rosario vuelve a agitarse. La táctica obrero-estudiantil de acosar a la policía en pequeños grupos la desorienta. Se levantan barricadas, se encienden hogueras con el concurso de la población. Las fuerzas de represión, desesperadas, vuelven a disparar sus armas, esta vez sobre el cuerpo de un obrero de 15 años, Luis Norberto Blanco. Los restos del combate. El gobierno militar declara Rosario zona de emergencia. Los obreros nucleados alrededor de las 2 CGT deliberan y decretan un paro general en todo el país para el día 30 de mayo.
se hace un llamado para un enfrentamiento frontal con las fuerzas del régimen. La inmensa mayoría de los gremios del país y también la inmensa mayoría del pueblo los acompañan en esta decisión. 25 de mayo. El gobierno festeja la fecha patria como un acto más y aparentando una calma que el país desmiente. Mendoza, Salta, Tucumán se agitan. El centro de atención varía. A lo largo del país se escuchan las explosiones de los fusiles lanzagases. La lucha vuelve a incendiar las calles, alimentadas por una sorda rebeldía. Tucumán acapara la atención del país. Es por el momento el mayor foco de rebelión. Se organiza una marcha en homenaje a los caídos. Muy pronto estallaría la violencia. Las cortes marciales del régimen militar empiezan a actuar. No obstante, la rebelión crece, espontánea, veloz, ardiente. Las ciudades del interior se convierten en polvorines. Los preparativos para la huelga se suceden en todos los ámbitos del país con la adhesión de las diversas capas de la población. Algunos dirigentes pretenden mantenerse bajo la órbita oficial y deciden por su cuenta no adherir al paro decretado para el 29 y 30, pero las bases no lo siguen y se adhieren al paro general. A Elpidio Torres le gustaba que lo llamen el bandor cordobés. Era el líder del ESMATA y la CGT Azopardo local. A partir de la industrialización del primer peronismo, pero fundamentalmente desde la instalación de las multinacionales automotrices en la provincia, la representación de los mecánicos se transformó en un sindicato clave para la economía provincial. Si hacemos un poco de historia, y sin ánimo de ser petulante o soberbio, soy uno de los autores del Cordobazo. Elpidio Torres. Acá hay dos personas que establecen condiciones para producir el Cordobazo, que se llama Elpidio Torres y Agustín Tosco. Somos dos hombres que coincidimos en la proyección de un documento que fue leído y aprobado por unanimidad en ambas CGT. Tosco lo llevó a la CGT de los argentinos y Elpidio Torres lo llevó a la CGT de Azopardo. Agustín Tosco conducía Luz y Fuerza y era uno de los padres de la CGT de los argentinos. El gringo, hijo de campesinos piamonteses, que desde el año 49 se incorporó a la empresa de energía provincial, llegó al Cordobazo desde el marxismo. Es a partir de las reivindicaciones inmediatas que hacen al nivel de vida, que hacen al salario, Agustín Tosco, que hacen a la ocupación, que hacen a la situación de la vivienda, de la salud, de la educación, que hacen a las largas colas de los jubilados y pensionados, donde nosotros debemos demostrar que este sistema ha caducado y que no puede darnos ningún tipo de solución, y que es en otro sistema donde habrá educación, vivienda y salud para todos, trabajo para todos, decoroso nivel de vida para todos, y es así a partir de esa instancia que en el seno de las grandes masas, de la comprensión sencilla que debemos llevar a nuestros compañeros, que vamos a levantar la ideología revolucionaria como objetivo o como método para cubrir ese objetivo de la creación de la nueva sociedad. Y cuando leo hoy, adulta, lo que escribía mi papá, él habla de la violencia que viene desde el poder. Malvina Tosco, hija de Agustín. Entonces era tanta la violencia que existía desde el poder hacia los trabajadores y el pueblo todo, que en definitiva después repercutía en una forma de defensa que el mismo poder llamaba violencia. O sea, era como un juego de palabras. Nosotros señalamos que el plenario de gremios confederados ha resuelto reiteradamente llevar adelante la lucha de la clase obrera en solidaridad con los demás sectores populares por las reivindicaciones inmediatas y fundamentales del movimiento obrero y del país. O sea que el objetivo fundamental son esos problemas resueltos por el plenario, y el medio indispensable es la continuidad de la lucha de la clase obrera de Córdoba en solidaridad militante con los demás sectores populares.
Atilio López era el titular de la UTA desde fines de la década del 50. Militante de la resistencia y del peronismo de base. A los 21 años comenzó a trabajar como chofer de cata. El negro solo reservaba para su documento de identidad el sello radical de su primer nombre, Hipólito. Bueno, el secretariado se ha reunido especialmente para considerar el paro decretado para el día de mañana. Atilio López. Donde se ha elaborado un documento a fin de que el día de mañana el paro sea realmente efectivo y el acto masivo como está programado por esta CGT. René Salamanca trabajaba en la planta de Ica Renault cuando la lista marrón del ESMATA presidió un frente de trabajadores que lo consagró secretario general de la seccional Córdoba desde 1972. Miembro del Partido Comunista Revolucionario e integrante de la comisión política de su comité central. Quiero aprovechar esta oportunidad René Salamanca para expresar un sentimiento que ha nacido en el corazón de la clase trabajadora de Córdoba. Ese sentimiento que fue expresión de esa gesta popular del 29 de mayo del 69. Esa gesta popular que dio por tierra con la dictadura de Onganía, que dio por tierra con las intenciones de esos milicos que quisieron imponer durante años una terrible dictadura a este pueblo argentino. Los cuatro, Elpidio Torres, Agustín Tosco, Atilio López y René Salamanca, entendieron que la unidad era el único camino posible. La participación en las asambleas era multitudinaria y se resolvió luego de lograr la unidad de las dos CGT, que no fue fácil. Jorge Caneles, dirigente de la UOCRA. Porque hay que tener en cuenta que al frente de la CGT de Sopardo en Córdoba estaba Elpidio Torres, secretario general del ESMATA, que se decía él mismo el bandor cordobés, y que teníamos que concretar la unidad para que realmente fuera un hecho, porque si hubieran combatido únicamente los trabajadores más combativos, el estudiantado más combativo, la gente de la izquierda únicamente, y esto va para aquellos que hablan del purismo revolucionario, no hubiera sido el Cordobazo. Hubiera sido una lucha importante porque en aquel entonces los sectores de la izquierda teníamos poder de convocatoria, pero no hubiera sido el Cordobazo. Fue el Cordobazo porque logramos sumar a todas las fuerzas políticas y sociales del Córdoba en ese momento en una acción contra la dictadura. Tosco, López y Salamanca archivaron las profundas diferencias que lo distanciaban de Torres para poder avanzar contra el enemigo. Era salir a la calle, protestar, hacerle ver a la autoridad de la nación, en este caso Onganía, Elpidio Torres, y a las autoridades de la provincia, en este caso Carlos Caballero, que era el gobernador que tenía Onganía aquí en Córdoba, de que el movimiento obrero no iba a consentir tamaños de propósito como el que ya había efectivizado Onganía, que era la derogación de la ley del sábado inglés, y que, valga la ironía, había sido dictada durante un gobierno conservador en la provincia de Córdoba. Y este señor Onganía, siendo una ley provincial, graciosamente, autoritariamente, dictatorialmente, resuelve con un decreto nacional eliminar esto que la provincia, a través de sus organismos naturales, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, había dictado en beneficio de los trabajadores. Además, aquí hay que agregar que en ese momento el movimiento obrero había asumido por sí ante la responsabilidad de la hora, la representación social de la población. Carlos Caballero, la implantación del sábado inglés y las quitas zonales han provocado algún malestar social en la provincia a su cargo. ¿Usted ha venido a entrevistar al presidente de la República para tratar ese problema? Bueno, no específicamente o solo ese problema. La Ley de Contrato de Trabajo 4661 del año 1905 estableció la prohibición de trabajar desde las 13 horas del sábado hasta las 24 del domingo. La conquista obrera
había nacido en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX. Una de las acciones más decisivas que, podemos decir, prologó al Cordobazo fue casualmente la asamblea de la ESMATA. Jorge Caneles, dirigente de la UOCRA. Donde 5.000 trabajadores son agredidos por la policía en el centro de la ciudad, ¿no es cierto? Y que se forman las primeras barricadas en los primeros días de mayo del 69. Ya comienza la salida de todos los obreros, que serán aproximadamente 5.000. Después de casi media hora de deliberar, los obreros han decidido ir por la ruta de Córdoba, mucha gente motorizada. Ya parten todos, reitero, hacia la Plaza Pelesarfil, donde se va a realizar la concentración. El 26 de mayo, el Movimiento Obrero de Córdoba resolvió un paro general de 37 horas a partir de las 11 del 29 de mayo con abandono de trabajo y concentraciones públicas de protesta. Esto ocurre, son las 19:50, perdón. También ha llegado efectivo del cuerpo de bomberos, mientras las bombas de gases lacrimógenos comienzan a afectarnos. Se escuchan también algunos disparos de armas de fuego. Los estudiantes adhirieron a las resoluciones de las dos CGT después de negociar con Tosco en los días previos. La gran concentración se llevó a cabo delante de la Central Obrera de Lesarfield 137. Cuando se dispone a organizar, es decir, la manifestación, el acto de repudio a la dictadura. Lucio Garzón Maceda, abogado defensor de dirigentes sindicales. Con un paro activo, que es el primer paro activo que se desarrolla en el país, vale decir, con un abandono por parte de los trabajadores a partir de la media mañana, de forma tal de que el conjunto no se quede en sus casas, como eran los paros de 48 horas, sino que toda la gente esté en la fábrica y salga al centro. A partir del análisis que se hace en los días previos, a mí me quedó la convicción indudable de que lo que iba a ocurrir el 29 iba a ser muy, muy fuerte. Es decir, no iba a ser la sola manifestación tradicional, etcétera, para hacer un acto, sino que iba a haber claramente un enfrentamiento con las fuerzas policiales. 29 de mayo de 1969, Día del Ejército. Vestir el uniforme del glorioso ejército argentino, lleno de dorados y galones, sería un ridículo oropel si no fuera el símbolo de una tradición de gloria, de abnegación y de sacrificios que obliga como un sacerdocio a quien lo lleva. Alejandro Agustín Lanusse. Por lo que esta cita encierra, he decidido recordarla hoy en un nuevo aniversario de la creación del ejército argentino. Y como consecuencia de tal principio, y en relación con responsabilidades que recientemente debió asumir el ejército, afirmo categóricamente que nuestra institución no está para la represión indiscriminada, sino para facilitar la paz, asegurarla, apaciguar los ánimos y posibilitar así el clima indispensable para la construcción de la Argentina que todos deseamos. Algunos sindicatos comenzaron a abandonar las fábricas antes de las 11. Los trabajadores de Luz y Fuerza pretendían organizar un acto a la altura de Rioja y General Paz y fueron atacados con bombas de gases. En la provincia de Córdoba, el centro de este país, se produce un movimiento basado en la clase obrera cordobesa. José Pablo Feynman. Es la clase obrera que surgió al calor de industrias que se instalaron en Córdoba. Y había dos sindicatos, Citrac, Citran, y había realmente grandes líderes sindicales como Agustín Tosco, como René Salamanca y como Atilio López. Estos eran grandes dirigentes sindicales que se ponían a la cabeza
de las marchas de los obreros. Ahí había un hartazgo de la clase obrera cordobesa, y el hartazgo era por las dictaduras que venía sufriendo el país. El país venía sufriendo desde 1955 la dictadura de la Revolución Libertadora, el gobierno inconstitucional de Frondizi, que gobierna con los votos que Perón le cede, pero con la proscripción de Perón, el gobierno patético de Guido, el gobierno de Ilia, que gana con el 22%, pero con la proscripción del peronismo, el gobierno de Onganía, que era un franco tardío, católico desbocado, que le va a Luján y le consagra el país a la Virgen. Bueno, el 29 de mayo, entonces, es el día del ejército. Ese día eligen los obreros y sus conductores para hacer estallar el Cordobazo. Comenzaba de esta manera el primer paro activo contra el onganiato, un cese de actividades con el pueblo movilizado en la calle durante casi 20 horas. 29 de mayo, Córdoba, 11 de la mañana. Empieza el paro decretado para esa provincia. Los trabajadores, al abandonar sus lugares de trabajo, engrosan las columnas que se dirigen hacia el centro de la ciudad. Los caminos de la liberación. Se suceden las asambleas. Los universitarios las realizan en diversos locales y en las calles. Desde temprano, tropas de la Policía Provincial y Federal y de la Gendarmería inician el patrullaje de la ciudad y ocupan el casco chico. Los manifestantes, en grupos no mayores de 200 personas, se dispersan por la ciudad e improvisan actos relámpagos. Casi a la misma hora, en la capital federal, se celebra el Día del Ejército. En Córdoba, centro principal de la rebelión, empiezan los primeros choques. Obreros y estudiantes levantan barricadas y esperan el ataque de la policía. La batalla crece en una explosión de furia y por todas partes la ciudad arde. Las columnas de las fábricas de la industria automotriz marcharon a la capital provincial. El paro del transporte desde primera hora de la mañana congeló a toda la ciudad. Cuando llegamos aproximadamente a la mitad del camino, éramos 10.000. Elpidio Torres. Porque esta manifestación de 7.000 que veníamos había arrastrado todo otro espectro sindical y aún no sindical, de compañeros y vecinos que querían participar de esto, porque también compartían lo que los trabajadores en ese momento estaban haciendo. ¿Me explico? Cuando llegamos al hogar de escuela, presidente Perón, que luego se le puso hogar de escuela a Pablo Pisurno, allí fuimos salvajemente reprimidos por la policía. Los obreros fueron atacados y la noticia de la muerte de Máximo Mena, del sindicato de mecánicos, produjo el estallido popular. Ahí, cuando somos reprimidos, se divide en dos la columna. Y apareció en un punto estratégico que se llamaba Arturo M. Vaz y Boulevard San Juan. Allí asesinado el compañero Máximo Mena. La policía retrocedió y nadie controló la situación. El saldo fue trágico. Decenas de muertos, cientos de heridos. Acá la verdadera novedad es que el peronismo no es el eje hegemónico del Cordobazo, sino que son los sindicatos de la izquierda clasista. José Pablo Feynman. Hay peronistas fundamentales como Atilio López que acompañan a este movimiento fervoroso, y Perón apoya levemente el Cordobazo porque huele lucha de clases ahí, y Perón nunca estuvo por la lucha de clases sino por la idea de la comunidad organizada, en la cual toda la Argentina se iba a organizar en una comunidad sin enfrentamientos de clase. En cambio, Tosco y Salamanca, por supuesto, como hombres de formación marxista, entendían la historia como conflicto, antagonismo y lucha, como enfrentamiento de clases, porque eran trotskistas, marxistas,
y así la veían, no eran peronistas. Y esta formación de Tosco, de Salamanca y también de Atilio López, ¿no?, que es un peronista muy girado a la izquierda, lo que muestra que el peronismo estaba girando a la izquierda y que esto preocupaba mucho a los sectores de poder y al mismo Perón. Hay que aclarar que el Cordobazo se hizo sin armas. No hubo armas en el Cordobazo, salvo algunos francotiradores del ERP que tiraban desde lo alto de los edificios. Con la policía provincial desbordada, la dictadura recuperó la provincia de las manos del ejército. La avenida principal que da acceso al radio de la ciudad capital en momentos en que hace su entrada el ejército para hacerse cargo de la situación en la ciudad. Estos son efectivos de la Escuela de Tropas aerotransportadas al mando del general Carcaño, que hace algunos minutos han salido de la unidad en la que están asentados para, cumpliendo instrucciones del comandante del tercer cuerpo de general Sánchez Laos, hacerse cargo de la situación en la ciudad de Córdoba. Es la primera unidad del ejército que se acerca para hacer su entrada en la ciudad y tomar a su cargo el control de la misma. 45 jeeps, 15 camiones, 2 ómnibus y 3 automóviles particulares. Unidades del ejército argentino van a hacerse cargo de la situación, ya que la policía ha resultado impotente para mantener el orden en el radio de la capital. Cuando la dictadura habló de los protagonistas del Cordobazo, inauguró el discurso que imperó desde el 24 de marzo de 1976. Grupos perfectamente organizados de extremistas, concretamente Carlos Caballero, interventor de la provincia de Córdoba. Marxistas con entrenamiento guerrillero, que se distribuyeron por toda la ciudad, impulsaron y guiaron ese movimiento espontáneo que suele ocurrir en todas las masas. Cordobazo, el día después. Onganía, cadena nacional. Se ha condenado la barbarie policial, pero la policía no levantó las barricadas, no incendió los comercios, ni desató el pánico entre una ciudadanía indefensa. La enérgica actitud de las fuerzas de seguridad y la intervención obligada y precisa de las Fuerzas Armadas, ordenada cuando no quedaba alternativa, han controlado un episodio que pudo haber sido, de no fallar en Campo de Mayo, la intentona de incorporar a la insurrección el armamento completo de un regimiento. La revolución no pide venganza, pero hace justicia. El excelentísimo señor presidente de la Nación, frente a este cuadro de situación, adoptó la siguiente resolución: designar al señor general Carcaño como comisionado federal, con la misión de mantener el orden y la paz interna a toda costa. Cordobazo, el día después. Tiende a normalizarse rápidamente la situación en Córdoba, ya que está totalmente bajo control de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Mario Díaz Colodrero, secretario de Gobierno de Juan Carlos Onganía. Solamente quedaban esta tarde algunos focos de francotiradores que en una acción muy firme, pero al mismo tiempo muy serena y muy prudente de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, iban siendo eliminados. Por lo cual estimo que a muy breve plazo podremos considerar totalmente normalizada la situación en la ciudad de Córdoba y sus habitantes podrán volver a transitar y trabajar en paz como sin duda quieren hacerlo todos ellos. ¿Considera usted que estos francotiradores son de origen extremista? Bueno, creo que ya a esta altura toda la opinión pública nacional ha podido ver en imágenes y en la noticia las características del tipo de acción, por cierto, muy extraña a nuestro medio, que se han empleado en Córdoba. Esto está indicando
que estamos frente a tipos de acción, en primer lugar, no propias de nuestras maneras argentinas de resolver los problemas, sino además denotan, por cierto, unas finalidades extremistas, como usted acaba de señalar, y con propósitos netamente subversivos en cuanto a alteración del orden para causar inquietudes. ¿Puede usted informar acerca de muertos y heridos? Para el onganiato la represión solo dejó como saldo un muerto. Bueno, las noticias hasta que yo llegué a Córdoba era solamente la de un muerto, lamentablemente, ayer por razones de las luchas, en fin, y alteraciones que se habían producido, y luego otro muerto más, pero como consecuencia de un síncope. En esto quiero que tenga usted en cuenta en qué medida se está procediendo con un gran equilibrio, como debe procederse en estas ocasiones. Un gran equilibrio entre la represión y la prevención. Es decir, acá, para poder trabajar en paz como todos los argentinos queremos, debemos equilibrar muy bien todo lo que significa prevenir los desórdenes y reprimirlos al mismo tiempo con la necesaria serenidad. ¿Los detenidos están siendo ya juzgados por la justicia militar? En este momento están simplemente detenidos a disposición de la justicia militar. ¿Qué información tiene del resto del país, doctor? El resto del país está en absoluta calma, y en calma ha transcurrido toda la jornada de hoy. El 29 de mayo de 1969, el pueblo cordobés se levantó contra la dictadura. Salió a pelear contra las Fuerzas Armadas. Si usted debe decidir su propio porvenir siguiendo su vocación y busca para ello una profesión dinámica y moderna que le brinde una carrera jerarquizada y en continuo ascenso, si usted se siente íntegro, tenaz y con condiciones para el mando, si usted espiritualmente se siente identificado con la actividad militar y tiene de 16 a 20 años de edad con el ciclo primario cumplido, el ejército argentino le brinda la oportunidad de incorporarlo a su cuadro de suboficiales. Solicite informes a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, Campo de Mayo, Buenos Aires. Los caminos de la liberación. El ejército interviene en la lucha de clases. Entrega su organización, su potencia al sistema capitalista. Se prepara contra un enemigo al que teme nombrar. Se prepara porque tiene conciencia de que los oprimidos un día sentirán hasta lo más profundo el horror de su propia condición y lucharán. La falsa paz, la paz de los sepulcros, una paz que es guerra. La violencia está implícita en el hambre, en la marginación. Hay un momento en que puede decirse: la pobreza es el alimento natural de las instituciones armadas de América, que colonizan a sus propios pueblos, desposeídos de tierra, sin libertad, sin alegría. Lentamente el país fue organizado policialmente. Prohibiciones, persecuciones, violencia cotidiana, leyes que pretenden anular las ideas y las actividades políticas de obreros y estudiantes. Se gobierna con la policía. Todo es policía. Todo es represión. De la lucha contra ese régimen de violencia, el pueblo saca su verdad. Comprende que la violencia solo puede ser impugnada por una violencia absoluta y renovadora. Tal es el sentido que esta hora ha iluminado. Pero Córdoba fue el primero de una larga serie de levantamientos provinciales. Saludo también a esos compañeros, a esta clase obrera y a los sectores populares que participaron del vivorazo y dieron por tierra con Levingston. René Salamanca. También saludo a estas pobladas y a esas movilizaciones que se dieron a lo largo y ancho del país, como el Tucumanazo, como el Mendozazo, como el Rocazo, como Balargué, que fueron la expresión de esta movilización popular. Creemos, compañeros, de que el camino que la clase obrera ha elegido, que los sectores populares han elegido para la liberación nacional de nuestra patria,
es precisamente la movilización del conjunto del pueblo argentino. Ese pueblo argentino que ya está maduro para las grandes transformaciones que necesita nuestro país. Queremos decirle a este pueblo argentino que no nos van a desalojar, que no nos van a reprimir, porque estamos dispuestos a llevar la revolución hasta la última consecuencia, que la clase obrera, que el pueblo argentino llegue al poder, porque es la alternativa del momento, porque es lo que la clase obrera quiere. Todavía tenemos enemigos en pie, que todavía tenemos a una burocracia sindical enquistada en los sindicatos, que todavía tenemos a los capitalistas dueños de la fábrica, que todavía tenemos a los terratenientes dueños de la tierra. Compañeros. Después del asesinato de Bandor, la CGT de los argentinos comenzó a languidecer. Los acusaron, los persiguieron. Desde hace algunos minutos, un grave suceso conmueve al sindicalismo argentino. 5 individuos, en una operación típicamente de comandos, se apersonaron a la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, hiriendo, se cree ahora, mortalmente al líder metalúrgico Augusto Bandor. Luego, hicieron explotar 3 bombas que habían introducido a dicha sede sindical. Y en estas condiciones, como ustedes pueden apreciar, ha quedado el edificio. La mayoría de los gremios los abandonó. Muchos pasando a la central obrera de la burocracia sindical. Otros quedando sin central durante mucho tiempo. Con el advenimiento del gobierno popular de Cámpora, el general Perón, Roberto Lopresti, CGT de los argentinos. Empezó a calar hondo la idea en algunos sectores de que, bueno, ya se ha conseguido la democracia, que ya la dictadura se había retirado, entonces algunos pensaban que había que continuar con las formas de lucha anteriores, porque decía que el sistema en realidad no estaba derrotado, y otros, entre los que me encontraba, pensábamos que había que darle una oportunidad al gobierno popular, a las transformaciones que prometían, máximo estando el Perón ya prácticamente retornando a tierra argentina, ¿no? Que después se hizo carne cuando es presidente. Lo que pasa es que era muy fuerte la figura de Perón como para no aceptar, en nuestro caso, que las transformaciones tenían que venir, como habían venido en la década del 50, en mano y en cabeza del general Perón y del pueblo. La semilla que sembraron a partir de mayo de 1968 Ongaro, Tosco, Walsh y compañía fue fundamental. A la par de la unidad de acción, a la par de la unidad en la lucha, tienen que estar claros los objetivos que nosotros nos planteamos. Porque no es solo por luchar, por pelear a lo boxeador, digamos así, que vamos a llevar adelante esta política, sino que esta lucha tiene un sentido y tiene un objetivo. Agustín Tosco. El objetivo inmediato de la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Se decía muy bien que desde las pequeñas cosas, desde las reivindicaciones que aparentemente son mínimas, se toma conciencia de la explotación del sistema y de la alienación a que se quiere someter al trabajador en el sistema. Nunca antes y nunca más volvió a juntarse un grupo de gremios que pusiera adelante su honradez a la necesidad de contar con gremios deshonrosos. Informe de la agencia Tela. El 28 de marzo de 1968 nace una nueva central de trabajadores que se opone a la dictadura de Juan Carlos Onganía, la CGT de los argentinos. En ese congreso, que fue denominado Congreso Normalizador Amado Olmos, se constituyó con la voluntad legítima de las bases de los trabajadores la CGT de los argentinos. Raimundo Ongaro, secretario general de la CGT de los argentinos. Para luchar por las reivindicaciones económicas de los trabajadores, para luchar por las soluciones sociales de la mayoría de nuestro pueblo,
pero fundamentalmente para enfrentar al sistema a través de la dictadura militar que encabezaba el general Onganía. Fundada por iniciativa del dirigente de los gráficos, Raimundo Ongaro, la CGTA nace como una alternativa de la CGT de Timoteo Bandor, que pactaba con la dictadura de Onganía. Las consignas clásicas de la CGT de los argentinos reflejaban la postura combativa contra la burocracia sindical. Más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honra. Unirse desde abajo y organizarse combatiendo. Raimundo Ongaro. Esa es la CGT de los argentinos, fundamentalmente. Un programa de liberación nacional y social, una conciencia enriquecida en la mayoría de nuestros hermanos que ahora luchan no solo por el mameluco y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. Eso es la CGT de los argentinos en pocas palabras. Los monopolios que arruinan nuestra industria y que durante largos años nos han estado despojando deben ser expulsados sin compensación de ninguna especie. Los hijos de obreros tienen el mismo derecho a todos los niveles de educación que hoy gozan solamente los miembros de las clases privilegiadas. Raimundo Ongaro. Que así como hay curas del tercer mundo que antes del 28 de marzo no estaban, así como hay una juventud nacionalizada y estudiantes que han asumido las banderas nacionales, así como hay intelectuales y trabajadores culturales que se han puesto a trabajar al servicio del pueblo, también hay una maravillosa juventud peronista con la que nos solidarizamos íntegramente, con la que de día o de noche, con el pensamiento, con la palabra, con un gesto fraternal que va más allá del presente, nos hemos unido para librar el combate por el socialismo nacional. A los que afirman que los trabajadores deben permanecer indiferentes al destino del país y pretenden que nos ocupemos solamente de problemas sindicales, le respondemos con las palabras de un inolvidable compañero, Amado Olmos, quien días antes de morir desentrañó para siempre esa farsa. El obrero no quiere la solución por arriba, porque hace 12 años que la sufre y no sirve. El trabajador quiere el sindicalismo integral, que se proyecte hacia el control del poder, que asegura en función de tal el bienestar de todo el pueblo. Lo otro es el sindicalismo amarillo, imperialista, que quiere que nos ocupemos solamente de los convenios y las colonias de vacaciones. La CGT de los argentinos no ofrece a los trabajadores un camino fácil, un panorama risueño, una mentira más. Ofrece a cada uno un puesto de lucha. Alertamos que por luchar junto a los pobres, con nuestra única bandera azul y blanca, los viejos y nuevos inquisidores levantarán otras cruces, como vienen haciendo a lo largo de los siglos. Pero nada nos hará detener, ni la cárcel ni la muerte, porque no se puede encarcelar ni matar a todo el pueblo, y porque la inmensa mayoría de los argentinos, sin pactos electorales, sabe que solo el pueblo salvará al pueblo. Pero el pueblo peronista no está representado por estos burócratas sindicales. El pueblo peronista es Valle, es Vallese. El pueblo peronista es Lizazo, es Blajakis, es Salazar. Son los asesinados de la confitería La Real. Funes, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. CGT de los argentinos. Honra sin sindicatos antes que sindicatos sin honra. Tercera parte. La muerte, la cárcel y el exilio fueron los signos distintivos del final de la CGT de los argentinos. En el último capítulo de esta historia se mezclan el fallecimiento de Tosco mientras intentaba escapar de la muerte en la clandestinidad, el asesinato del hijo de Ongaro y el posterior exilio del dirigente gráfico, la desaparición de Di Pasquale, la desaparición de René Salamanca y la ejecución de Atilio López a manos de la AAA. Pero seguramente el espíritu combativo de aquella central obrera quedó inmortalizado en el acto final de otro de los grandes de la CGT de los argentinos.
Antes de ser baleado por un comando de la Armada y de morir en la ESMA, la carta abierta a la Junta de Rodolfo Walsh bien pudo ser escrita en una contratapa imaginaria de aquel mítico diario de la CGT de los argentinos. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. Alfredo Alcón. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Invirtiendo ese camino, han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente, prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. De este modo, han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días. La falta de límite... Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Funes el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica.